Bienvenidos a tu informativo de noticias Magnificat TV, donde te presentamos las noticias más relevantes de la Iglesia Católica. El día de hoy es miércoles 25 de octubre de 2023 y estos son nuestros titulares. El Papa ha convocado para este viernes una jornada de oración, ayuno y penitencia, para que terminen las guerras, especialmente la de Gaza y la de Ucrania. En 2021 aumentaron los católicos en el mundo, pero disminuyó el porcentaje, porque el aumento de la población mundial fue mayor que el de los católicos. Ha sido cancelada la conferencia que Monseñor Gascoigne debía dar en Madrid. El secretario del Papa Benedicto XVI ha pedido rectificar las calumnias lanzadas contra él. El Papa ha recibido en el Vaticano a una religiosa que promueve la aceptación de las personas LGTBIQ+. Esta audiencia coincide con el sínodo sobre la sinodalidad. El dictador Ortega ha expulsado de Nicaragua a 12 sacerdotes que, previamente, había encarcelado. Han sido acogidos en el Vaticano. El Papa ha pedido a los católicos que dediquen este viernes, día 27, a rezar por la paz en Israel y Ucrania, y a que unan su oración al ayuno y a la penitencia. Las víctimas aumentan y la situación en Gaza es desesperada. Por favor, hagan todo lo posible para evitar una catástrofe humanitaria, dijo el Papa. Lo que preocupa a Francisco es la posible ampliación del conflicto, mientras en el mundo hay ya tantos frentes de guerra abiertos. Silencien las armas, escuchen el grito de paz de los pobres, de la gente, de los niños. La guerra no resuelve ningún problema, solo siembra muerte y destrucción. Aumenta el odio, multiplica la venganza, la guerra borra el futuro. El Papa no se cansa de exhortar a la oración, que es, como ha dicho en varias ocasiones, la suave y santa fuerza que tenemos para combatir el odio. Por favor, hermanos y hermanas, sigamos rezando por la paz en el mundo, especialmente en la martirizada Ucrania, de la que ahora ya no se habla, pero donde el drama continúa. La exhortación dirigida a los creyentes es, por tanto, a tomar un solo partido en este conflicto, el de la paz, con total oración y entrega. De ahí la decisión de convocar una jornada de oración que se celebrará el próximo viernes en San Pedro a las 6 de la tarde y en la que participarán los miembros del sínodo. Más católicos, pero menos porcentaje con respecto a la población mundial, y menos sacerdotes, religiosas y seminaristas. El Vaticano ha publicado su estadística anual sobre el número de católicos en el mundo. Aumenta el número de católicos en 16,24 millones, hasta llegar a 1.375 millones. Eso representa un porcentaje del 17,67% con respecto a la población mundial. Si se compara con el año anterior, el porcentaje de católicos ha vuelto a bajar desde el 17,73% al 17,67%. En Europa baja el número absoluto, 244.000 menos. En Asia vuelve a bajar por segundo año el del porcentaje y aumenta en África, América y Oceanía. El número total de sacerdotes en el mundo ha disminuido. En 2021 había 407.872, 2.347 menos. Se señala nuevamente una disminución considerable en Europa, 3.632 menos, a la que se suma América, 963 menos. Los aumentos se dan en África, en 1.518, en Asia, 719 y en Oceanía, 11. Los sacerdotes diocesanos en el mundo han disminuido globalmente de 911 unidades, llegando al número de 279.610, con disminución en Europa, 2.237 menos, y en América, 230 menos. Aumentan
en los demás continentes, en Oceanía 21, en Asia 561, en África 974. Los sacerdotes religiosos han disminuido en su conjunto de 1436 y son 128.262. El número de seminaristas mayores, diocesanos y religiosos fue de 109.895, 1.960 menos que el año anterior. Los aumentos se registran solo en África, un aumento de 187, descensos en América de 744, Asia de 514, Europa de 888 y Oceanía de 1. La conferencia que Monseñor Gascoigne debía dar en Madrid ha sido cancelada. El obispo ha pedido a una revista que rectifique las calumnias lanzadas contra él. El acto cancelado estaba previsto para el día 18, con ocasión de los 30 años desde que el cardenal Joseph Ratzinger presentó en la Fundación Universitaria Española el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica. Según la Fundación, el acto ha sido suspendido por motivos de organización. Varios medios criticaron la presencia de Hanswein en Madrid y la presentaron como una muestra de apoyo a los que son críticos hacia el Papa Francisco. La revista Vida Nueva afirmó que el Papa mantuvo varias reuniones con él en las que le habría ofrecido situarse al frente de una diócesis alemana, siguiendo la estela de Stanislao Dziwisz, secretario personal de Juan Pablo II, que tras su fallecimiento fue designado arzobispo de Cracovia. Gascoigne, según Vida Nueva, se negó y Francisco le ofreció la posibilidad de pastorear una diócesis italiana. También lo desechó e incluso llegó a postularse para un puesto de referencia dentro de la curia. Ante este órdago del arzobispo alemán, el Papa le instó a que dejara el Vaticano y regresara a su tierra natal. Ante esto, el secretario del difunto Papa ha escrito una carta al director de la revista, en la que se hace eco de esas afirmaciones. Con gran sorpresa por mi parte, dice Hanswein, he sabido que en Vida Nueva Digital se hacen afirmaciones respecto a mi persona, que me veo obligado a comentar, pues ya se están haciendo eco otros medios. Son afirmaciones completamente falsas. Tengan presente que tales afirmaciones constituyen una grave calumnia. Por este motivo, solicito respetuosamente que se rectifique inmediatamente con la debida publicidad tal afirmación. El Papa Francisco se ha reunido con Sor Jeanine Gramick, cofundadora de New Ways Ministry, quien anteriormente ha sido amonestada por la Santa Sede. El Santo Padre recibió en el Vaticano durante 50 minutos a Jeanine Gramick, junto con 3 miembros del Ministerio New Ways. La cofundadora del Ministerio New Ways llevó saludos al Papa Francisco de parte de los católicos LGBTQ de Estados Unidos. Le agradeció su apertura a bendecir las uniones entre personas del mismo sexo, según apunta la propia web de esta organización. El 31 de mayo de 1999, la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida entonces por el cardenal Joseph Ratzinger, publicó una nota sobre el padre Robert Nugget y la hermana Jenny Gramick, cofundadores de New Ways Ministry, en la que se decía: desde el inicio, al presentar la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad, el padre Nugent y la hermana Gramick han cuestionado continuamente elementos centrales de esa doctrina. Por esta razón, en 1984, el cardenal Hickey, arzobispo de Washington, les informó de que a partir de ese momento no podían seguir desarrollando sus actividades en aquella archidiócesis. Al mismo tiempo, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica les ordenó que se separaran total y completamente del New Ways Ministry, añadiendo que no podían ejercer ningún apostolado a menos que presentaran fielmente la doctrina de la Iglesia acerca del mal intrínseco de los actos homosexuales. Ni el sacerdote ni la monja hicieron caso a lo que les ordenaba la Iglesia, indicaba el texto de Doctrina de la Fe.
A pesar de esta intervención de la Santa Sede, el padre Nugent y la hermana Gramick siguieron participando en actividades organizadas por el New Ways Ministry, aunque renunciaron a cargos de responsabilidad. Ante el fracaso de los repetidos intentos de las autoridades legítimas de la Iglesia para resolver los problemas planteados por los dos autores, la Congregación para la Doctrina de la Fe se ve obligada a declarar que las posiciones de la hermana Gramick y del padre Nugent en lo que se refiere al mal intrínseco de los actos homosexuales son doctrinalmente inaceptables. El dictador nicaragüense Ortega ha expulsado del país a 12 sacerdotes encarcelados y los ha mandado al Vaticano. Monseñor Álvarez sigue en la cárcel. La dictadura nicaragüense ha informado de la liberación de 12 sacerdotes encarcelados que han salido del país con destino a Roma tras un acuerdo establecido por el régimen de Ortega con la Santa Sede. Monseñor Álvarez, obispo de Matagalpa, que se niega a salir del país, permanece en prisión. El comunicado de la dictadura indica que tras de sostener fructíferas conversaciones con la Santa Sede, se logró un acuerdo para el desplazamiento hacia el Vaticano de 12 sacerdotes, que por distintas causas fueron procesados y que han viajado hacia Roma. El director de la Oficina de Prensa del Vaticano ha confirmado que se ha pedido a la Santa Sede que acoja a los sacerdotes recién liberados. A su llegada, han sido alojados en algunas dependencias de la diócesis de Roma, donde esperarán su destino final. El documento no explica por qué el obispo Álvarez no figura en la lista de sacerdotes excarcelados por el gobierno de Nicaragua, que durante el último año clausuró al menos 7 radioemisoras y 5 universidades vinculadas a la Iglesia Católica, además de prohibir las procesiones y festividades religiosas masivas. Monseñor Álvarez, la voz más crítica de la Iglesia frente al gobierno sandinista, se negó el pasado 9 de febrero a abordar un avión con 222 opositores que estaban presos y fueron desterrados a Estados Unidos. Ortega confirmó en su momento esa información y calificó al obispo de soberbio y desquiciado. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a valorar las acusaciones del cardenal Miller contra el cardenal Fernández, nuevo prefecto de Doctrina de la Fe. El sínodo sigue sus sesiones, ya falta cada vez menos para su conclusión, y lo está haciendo de una forma bastante tranquila. Aunque hay una prohibición a los sinodales de que cuenten de qué se está hablando, siempre hay alguna noticia que se filtra, inevitablemente, es lógico. Por ejemplo, que uno de los participantes recibió un aplauso cuando habló positivamente de la acogida que debe de haber en la Iglesia a todos y en particular a las personas que practican la homosexualidad. Este es un hecho que se quiere presentar como novedoso, pero que ha estado absolutamente siempre así en la Iglesia. En la Iglesia siempre se ha acogido a todos y, por supuesto, a los homosexuales y homosexuales practicantes también. Y si no, que se lo pregunten a algunos famosos. Por ejemplo, si estuviera vivo podría hablar el director de cine italiano Cefirelli, de aquella maravillosa película de San Francisco, o la otra sobre la vida de Cristo, que no mucho antes de morir contó su experiencia como homosexual, que a veces hacía ese tipo de actos y que sin embargo siempre se sintió acogido por la Iglesia. Una cosa es acoger a las personas, la Iglesia está abierta a todos y siempre ha estado abierta a todos. Y otra cosa es bendecir lo que hacen esas personas cuando lo que hacen está mal. También recibió aplausos, y dicen que mucho más fuertes, una laica que intervino diciendo que no había que insistir tanto en el tema del sacerdocio femenino porque los verdaderos problemas de las mujeres eran otros
muy distintos. La verdad es que de la homosexualidad se ha hablado poco en los círculos menores, en los pequeños grupos de trabajo, y en cambio sí se ha hablado mucho del sacerdocio femenino, empezando por el diaconado, pero bueno, ya se sabe que el diaconado, y ellos mismos los que lo reclaman lo dicen, no es más que el primer paso para el sacerdocio, y después el episcopado, y después el papado, estando allí una mujer. No es que lo pidan todo de golpe, pero se sabe que ese es el camino. De eso sí que se ha hablado bastante en el sínodo. Naturalmente no hay ninguna conclusión, ni la podrían tomar. Pero si en el sínodo están las cosas bastante tranquilas, no está sucediendo lo mismo fuera. Aún se comenta, y mucho, la carta que el cardenal Miller, ex prefecto de Doctrina de la Fe, escribió al cardenal Duca, arzobispo emérito de Praga, a propósito de la respuesta que el cardenal Fernández, actual prefecto de Doctrina de la Fe, dirigió al cardenal Duca, contestando a sus 10 dubia, sobre todo los referidos a la comunión de los divorciados vueltos a casar. Divorciados vueltos a casar sin haber obtenido la nulidad matrimonial, obviamente. El cardenal Fernández le dice al cardenal Duca que, siguiendo lo que aprobó la provincia eclesiástica de Buenos Aires y que fue ratificado por el Papa, cada divorciado vuelto a casar puede discernir, acompañado por un sacerdote y sabiendo lo que opina la doctrina de la Iglesia, puede discernir por sí mismo si puede comulgar o no puede comulgar. Y que el sacerdote, que tiene que darle la comunión, no puede negarse a ello. Bueno, el cardenal Miller escribe al cardenal Duca y le dice que esta enseñanza de la actual doctrina de la fe está en contradicción con la enseñanza de los 2 papas anteriores sobre este mismo tema, San Juan Pablo II y Benedicto XVI, y que cuando, dice el cardenal Miller, cuando hay una contradicción evidente entre 2 enseñanzas del magisterio, se puede, en conciencia, negar la adhesión a una de ellas, en este caso a la reciente del cardenal Fernández. Bueno, dice también el cardenal Miller, Monseñor Miller, dice: la respuesta de doctrina de la fe, esto es muy serio, confirma que el magisterio de Francisco contradice expresamente el magisterio de los papas que le precedieron. Es una acusación muy fuerte. Y también contradice enseñanzas pertenecientes al depósito de la fe, como las emitidas en el Concilio de Trento. Junto a esta acusación, Miller hace otra, referida a lo que también ha dicho Fernández en su contestación a Duca, diciendo que cada conferencia episcopal tiene ahora que establecer las condiciones para que los sacerdotes den la comunión a los divorciados vueltos a casar, aunque la última palabra en cada diócesis la tendrá el obispo. Sobre esto dice Miller: ante esto surge espontánea una conclusión. Si son distintas las orientaciones, se dará el caso de que algunos divorciados podrán recibir la Eucaristía según las líneas de una diócesis y no según las líneas de otra. Y concluye con una acusación hasta ahora nunca escuchada. Por eso, que una persona pueda comulgar en una iglesia local y no pueda comulgar en otra es una definición exacta de cisma. Un exprefecto de Doctrina de la Fe acusa a su sucesor al frente de Doctrina de la Fe de estar de alguna manera promoviendo el cisma, porque dice que en una diócesis una persona podrá comulgar y en la diócesis vecina, de pueblo a pueblo muchas veces, pues ya no podrá comulgar. Dice, esto contradice la unidad de la Iglesia basada en la Eucaristía.
esto es un cisma y se está promoviendo un cisma. Son acusaciones durísimas del cardenal Miller que se están debatiendo, no digo dentro del sínodo, quizá ahí más en las pausas del café, pero sí desde luego fuera del sínodo. Acusaciones muy serias y muy graves. Hay tambores de guerra en la Iglesia, pero no son los únicos tambores de guerra que hay. Más graves, incluso, al menos en otro orden, son los de Israel y los palestinos en la franja de Gaza. Con las armas de que se dispone en este momento, si la guerra se extiende, la humanidad entera puede quedar devastada. Puede ser destruido todo y podemos ser destruidos todos. La situación es gravísima. Y por eso el Papa ha convocado una jornada de oración, de ayuno y de penitencia para el próximo viernes, día 27, para pedir a Dios que cesen las guerras, también la de Ucrania, para pedir a Dios el don de la paz. Me parece una iniciativa extraordinaria, oportuna, que apoyo completamente. Nuestra principal arma en este momento es la oración. Creemos en ella y tenemos que ponernos de rodillas delante del Señor suplicando el don de la paz, suplicando que los responsables de las naciones sean conscientes de la gravedad del momento y de lo que puede ocurrir si cada uno hace lo que considera que debe de hacer y se lía a lanzar bombas sin más a los otros. Es necesario la paz, es necesario la oración por la paz. Habrá seguramente iniciativas diplomáticas que ya se están tomando, pero nosotros tenemos que rezar por la paz. Y de paso, y me parece muy bien que el Papa haya incluido oración por la paz y ayuno y también penitencia, de paso creo que deberíamos todos examinar nuestra conciencia sobre nuestra contribución a la guerra. No me refiero a la guerra terrible, espantosa, de Israel y Gaza. Por cierto, insisto en que los ataques del grupo terrorista Hamas a Israel no tienen ningún tipo de justificación y tienen que ser condenados de una manera inequívoca. Pero repito, también tenemos que rezar por la paz para que lo que pueda ocurrir no sea peor de lo gravísimo que ya ha ocurrido. Y tenemos que examinar nuestra conciencia para analizar cuál es nuestra contribución a la guerra. Por ejemplo, si somos capaces de perdonar a nuestros enemigos. Hablamos con razón de las enseñanzas de Cristo, por ejemplo, sobre el adulterio. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Pero se nos olvida que hay otras enseñanzas de Cristo y que son muy claras y que las repite el Señor, por ejemplo, en el Padre Nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos. Y al acabar de decir la oración, insiste Jesús, insiste, lo cual significa que da enorme importancia a ello. Si no perdonamos, si no perdonáis a vuestros enemigos, no seréis perdonados. No basta con rezar por la paz, lejos. Hay que convertirse también de las contribuciones que cada uno hace a la guerra, porque no perdona de corazón a sus enemigos. Una noticia para terminar. 10 sacerdotes de Nicaragua han sido liberados por el régimen dictatorial de Ortega en ese país y han viajado al Vaticano. Es una buena noticia por lo que respecta a la liberación de 10 sacerdotes que estaban encarcelados injustamente. Y no es tan buena noticia porque lleva consigo que el dictador se deshace una vez más de aquellos que él considera sus opositores, aunque la oposición que puedan hacer esos sacerdotes quizá haya sido tan mínima como hacer una procesión en las calles sin permiso. Recemos por la paz en la Iglesia, por estos tambores de guerra que suenan, para que la Iglesia sea siempre fiel a las enseñanzas de Jesucristo.
Recemos por el Papa en un momento tan delicado, porque Él es el vicario de Cristo. Recemos por la paz en el mundo. Nos unimos al Santo Padre en esta convocatoria de oración, de ayuno y de penitencia el próximo día 27. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si quieres mantenerte informado, recuerda que cada miércoles sacamos un nuevo vídeo con las noticias más relevantes de la Iglesia. No te pierdas de nuestro contenido, nuestra misa, las homilías y demás en nuestro canal de YouTube magnificat.tv. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.